mucho más enriquecedor el estudio y es mucho más lo que alcanzamos a comprender. Así que bueno, vamos a comenzar, como decíamos, el estudio de hoy, jueves 7 de noviembre, ya estamos en noviembre, terminando el año, ¿cierto? Vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Igual esto lo estamos también grabando y lo estamos tirando en YouTube para los hermanos que no alcanzan a conectarse, para los hermanos que están tarde o hermanos de otros ministerios que también pueden escucharlo y que también es una bendición, así que también a ellos los saludamos y todos los que puedan escuchar el estudio también puedan ser bendecidos por el Señor. Así que vamos a orar, vamos a presentar todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a compartir, para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos guíe y que el estudio de hoy pueda traer provecho a nuestra vida, pueda iluminarnos y que su Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda iluminar, como decimos, igual pueda resplandecer sobre nosotros. Siempre que nos acercamos a la palabra siempre va a traer algo, siempre va a traer una revelación, una iluminación, una bendición. Los judíos pensaban que el hecho de mirar la escritura, de leerla, solamente ya leer, mirar las letras de la escritura, provocaba una bendición. Y en realidad que acercarnos a la palabra tiene que traer una bendición a nosotros. Así que creemos eso y bueno, vamos a orar para presentar el estudio de hoy y pedirle al Señor que nos hable y nos bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, Dios mío, a este estudio. Gracias por este tiempo que podemos dedicar, Dios mío, a estudiar tu palabra. Creemos que a través de tu palabra somos bendecidos, somos edificados, Señor, somos exhortados. Y también, Señor, aprendemos muchas cosas de ti, Señor. Te rogamos que este tiempo que podemos dedicar, tú puedas moverte, Señor, puedas hablarnos a nuestro corazón, puedas iluminar nuestra vida, Señor, y que podamos ser bendecidos de este tiempo. Señor, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, para hallar un oportuno socorro, Señor, y para poder ser bendecidos por ti. Que resplandezca tu palabra en nuestro corazón y que este tiempo que vamos a dedicar sea de mucho provecho y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te rogamos tu bendición, Señor, saca todo lo que empaña tu gloria en nosotros, Señor. Dedicamos este tiempo a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. No queremos escuchar cuánto sabemos, cuánto conocemos y todo lo que somos lo ponemos bajo tus plantas, Señor. Solo sabemos que es tu gracia y tu misericordia la que habla nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y ponemos este estudio en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a analizar un versículo en particular. Porque lo más probable es que dediquemos todo el estudio a estudiar este versículo que trae un tema bien profundo, un tema que es bien amplio y que vamos a sacar, yo creo que todo el estudio de hoy en este versículo. Dijimos que era el versículo 12. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 12. De ahí vamos a ir, es cierto, yendo a otros pasajes y como decía para mi papá que es primera vez que se conecta, ¿cierto? Yo siempre estoy diciendo que alguien más que quiera compartir o que pueda leer o encuentre una cita que pueda leer, activa su micrófono y lo pueden leer también. Entonces, no sé quién puede compartir este versículo, Juan 8:12. Amén. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Cierto, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si en lo que nosotros hemos estado estudiando y según lo que hemos visto en los estudios pasados, aquí en el capítulo 8 Jesús está en Jerusalén. La semana pasada estudiamos, ¿cierto?, del versículo 1 hasta el 11 y hablábamos de que Jesús estaba enseñando en el templo. Jesús, mientras enseñaba Jesús en el templo, compartíamos un poco haciendo como un repaso de lo que compartimos la semana pasada, ¿cierto? Llega y traen los fariseos y los escribas, traen a una mujer a los pies de Jesús y le dicen que la mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces cuando vienen y la traen a Jesús, le preguntan y le dicen: Moisés nos dijo en la escritura, o está escrito en la ley de Moisés, que esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio tiene que morir. ¿Qué dices tú? ¿Cierto? Y lo tentaban y ahí Jesús, ¿cierto? Conocemos la historia y estudiamos acerca de eso, pero el trasfondo del capítulo 8 y del versículo 12 es que Jesús está enseñando en el templo, está enseñando, ¿cierto?, a la multitud,
y repasamos un poquito, este versículo lo aluden los entendidos, los estudiosos dicen que va de la mano con el capítulo 7, versículo 37, cuando Jesús dice que se pone en pie y Jesús dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo esto: el que tiene sed venga a mí y beba, ¿cierto? El que cree en mí, venga a mí y beba. Y beba del agua de la vida, ¿cierto? Empieza a hablar del agua de la vida. Vamos a leer ese versículo un poquito para que igual vamos a, vamos a analizarlo también, porque los estudiosos dicen que estos dos versículos como que igual tienen una profundidad en conjunto. Dice Juan 7:37. A ver. ¿Cómo dice papá? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cómo dice el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, entonces hablan de que en este versículo, y lo vamos a comentar ahora igual, que lo hemos comentado en estudios pasados, cuando Jesús alza la voz aquí en el capítulo 7, en el versículo 37, dice que él estaba en una fiesta, estaba en el último día de una fiesta judía, que era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta bien importante porque en ella recordaban, ¿cierto?, el peregrinar de los 40 años del peregrinar del desierto. Y en sí la fiesta se llamaba la fiesta de los tabernáculos, en hebreo es Sukkot. La fiesta es una fiesta muy alegre para los judíos, es una fiesta muy alegre y ellos preparan unas tiendas, ¿cierto?, que las ponían en los patios de sus casas, la adornaban con 4 frutos que eran especiales, en los techos no ponían techos, sino que ponían ramas de palmera, y esto les permitía mirar hacia el cielo. Habla de una conexión, habla de muchas cosas, ese tabernáculo, esa tienda, esa azúcar que se llama. Habla de la fragilidad de la vida, habla del complemento del ser humano, habla de la unión delante de Dios, pero en sí era una fiesta que tenía mucho simbolismo y cuando ellos se reunían en el templo. Compartimos que en el último día de la fiesta sube todo el pueblo diariamente y recordaban el agua era también un motivo de gozo para ellos. ¿Por qué era motivo de gozo? Porque recordaban la provisión del agua en los 40 años del peregrinar. Entonces, en el último día había se hacía como un rito especial. Se dice que el sacerdote iba a un estanque que estaba cercano al templo, que se llamaba Siloh, y iba al estanque con una vasija de plata y llegaba al templo, ¿cierto? Y echaba sobre el altar del sacrificio mucha agua, lo llenaba este altar, lo llenaba de agua y esa agua subía como una ofrenda de libación, se llamaba eso, como que el vapor subía a la presencia de Dios y era una ofrenda. Y todos se alegraban y se festejaban mucho por la provisión del agua. Entonces cuando Jesús ve esto y recuerda el agua, Jesús alza la voz al ver todo lo que estaba sucediendo, cómo ellos sacaban el agua. Jesús alza la voz y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que vive y cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces está hablando de agua viva, de vida en el agua y de recordar, ¿cierto?, el peregrinar y cómo Dios suplió a través del agua y sustentó la vida del pueblo, ¿cierto? En el agua ellos encontraron vida, pero también Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y de que Él mismo saciaba el corazón necesitado con agua viva, con agua que saltaba para vida eterna, como le dice a la mujer samaritana. Pero cuando hablamos del agua viva, y aunque era muy importante, ¿cierto?, lo que hablamos en el capítulo 7, también hay algo muy importante en el peregrinar de Israel en el desierto, que no solamente fueron sustentados con comida, que no solamente ellos tomaron agua, no solamente fueron guardados con eso, sino que cuando aquí habla en el capítulo 8, en el versículo 12, cuando está hablando de la luz, también la luz era un elemento muy importante del peregrinar y de la fiesta de los tabernáculos, porque en esta fiesta en particular se encendía una menorá, que era una lámpara de 7 brazos, que era muy grande, que era de más de 5 metros y se veía desde todo Jerusalén, y esto iluminaba, ¿cierto?, toda la ciudad. Cuando se encendía esta lámpara, lo que recordaban también era que en medio del desierto Dios también le iluminó, también estuvo trayendo luz sobre ellos, porque igual
podían haber tenido comida, podían haber tenido bebida, podían haber peregrinado, pero dice que el desierto en la noche era muy oscuro. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dios lo iluminaba a través de su gloria, a través de su presencia, a través de la shequina, de la columna de nube, que en la noche se transformaba una columna de fuego, también era iluminado. Por eso hacen la alusión cuando Jesús dice, dice, otra vez Jesús le habló diciendo acerca de lo que estaba enseñándole, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando también de esa luz que iluminó al pueblo en el desierto, también está aludiendo a eso, a la iluminación en medio de las tinieblas, y está diciendo él también que él es la luz del mundo. ¿Cierto? No solo del pueblo de Israel, sino del mundo en general. Cuando habla de la palabra mundo, habla también del pecador, habla del perdido, del que no es parte de su pueblo. Pero dice esto, dice, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús está hablando de que Él es la vida y nuevamente habla algo que también es importante. Jesús dice, yo soy por segunda vez. En el libro de Juan ya había mencionado esto, yo soy. Aquí por segunda vez está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tiniebla. Entonces es importante esa alusión. Y aquí el libro de Juan, en muchos versículos, nos habla de que Jesús enseña de que Él era la luz del mundo. Mire, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 9, hay una palabra ahí que habla acerca de eso, de que Jesús es la luz del mundo. Jesús capítulo 1, versículo 9. 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 4, hermana Lisette. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces habla este capítulo en general, o el libro de Juan en general, asocia a Jesús con la luz, ¿cierto? El versículo que leía primero, el 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, ¿qué habla de que en Jesús estaba la vida? En Jesús estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los hombres no estuvieran más en tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Quiere decir que no la dominaron. ¿Y por qué, cierto, Jesús era la vida y por qué Jesús, cierto, podía tener la luz? Porque Jesús mismo y la vida misma que estaba en Jesús era la vida de Dios, porque en el capítulo 1 mismo dice que este verbo, el verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios, se hizo carne. O sea, Jesús mismo era Dios encarnado, y eso lo hemos compartido en varios estudios y lo tenemos claro, de que Jesús es Dios hecho hombre, y como es Dios hecho hombre, la luz que fue creada por Dios y la luz que era parte de Dios y la vida que fue creada por Dios, cierto, estaba encarnada en Jesús. Por eso dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Y esta luz en las tinieblas, en la oscuridad, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Dice, tengo un comentario, dice, la luz y la vida simbolizan una misma cosa. Estas provienen del verbo encarnado. Jesús es luz porque en él habita la plenitud de la deidad, ¿cierto? En Jesucristo está la plenitud de la deidad. Eso lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? En Jesús. Hablando de Cristo, hablando del Mesías, del Señor, en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muchas veces nosotros
como que lo hacemos una alusión a Dios como un anciano, ¿cierto? Como un viejito. Si nos preguntara eso, compartió la sala el domingo en la escuela dominical. ¿Cómo los niños se imaginaban a Dios? O eso es lo que quería compartir. Y en verdad que nosotros, si nos dicen, ¿cómo te imaginas tú a Dios si tuvieras que dibujarlo, si tuvieras que imaginártelo? Nosotros nos imaginamos como un anciano de día, ¿cierto? Sentado en su trono, con un pelo blanco, una túnica blanca. Pero en verdad, Dios no tiene un cuerpo físico. A Dios no podemos verlo porque Dios no tiene un cuerpo físico. O sea, si nosotros queremos ver a Dios, es imposible poder ver a Dios porque no tiene un cuerpo. El cuerpo de Dios lo vemos a través del Cristo, a través de su Mesías. Dice que por eso Dios tomó una forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. El cuerpo, como podríamos decir, el cuerpo de Dios es su Hijo, el Mesías, pero Dios en sí es espíritu. Él habita en la luz inaccesible de gloria. Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Él es todo y en todo, habita en todo. Pero aquí dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso podemos decir que Él es la luz, ¿cierto? Y sabe que vemos en todo el Antiguo Testamento, vemos que se profetiza o se anuncia en varios versículos que vamos a analizar ahora, que el Mesías sería un canal de luz, que el Mesías sería aquel que trajera luz, que el Mesías sería quien iluminara al hombre. Y en cierta forma, ¿por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios, estaba separado de Dios a través del pecado. El pecado separaba al hombre de Dios y esto directamente traía tiniebla, traía oscuridad. Entonces, sin una conexión, sin una unión entre el hombre y Dios, era imposible que el hombre estuviera en luz. Por eso cuando se anuncia así al Mesías, el Mesías sería quien trajera nuevamente luz y pudiera traer vida al hombre. Eso lo vemos en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. A ver, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Poderoso esta profecía, porque empieza a anunciar algo que era importante, lo que hablábamos. El hombre separado de Dios está en una condición de muerte, en una condición de oscuridad. Por eso cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice que si comen del árbol, ellos iban a morir. Quizás físicamente ellos no murieron, físicamente ellos siguieron viviendo, pero espiritualmente murieron y quedaron en tinieblas, ¿cierto? Empezaron a morar en tinieblas. Pero cuando se le anuncia el Mesías, cuando se le anuncia la redención, de hecho, si vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17, da la primera promesa de redención, ¿cierto? Da la primera promesa de redención y dice esto, no lo vamos a leer para no demorarnos tanto, pero ¿qué es lo que dice? Cuando da el juicio a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú la herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Lo que está hablando es la primera promesa mesiánica. Lo que dice a Satanás, que Satanás le va a dar al descendiente de la mujer un golpe quizás que iba a ser leve en el talón. No iba a ser un golpe de muerte, iba a ser un golpe débil. Pero el descendiente de la mujer le iba a dar un golpe a Satanás que iba a ser en la cabeza, que iba a ser un golpe mortal. Y dice que cuando pasa esto, da la promesa de la redención. La primera promesa de redención, Adán y Eva reciben esta promesa y ambos se llamaban Adán. Hasta ahí los dos se llamaban Adán. Eva y Adán se llamaban de la misma forma, ambos se llamaban Adán. Pero cuando él recibe la promesa de redención, él le pone por nombre a su esposa Eva, que en hebreo es Java, y esto quiere decir vida. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa Adán cuando le da Dios la promesa de redención?
Él dice, a través del descendiente de esta mujer, nuevamente voy a tener vida. Nuevamente voy a tener vida y por eso le pone por nombre Eva. Eso está en el capítulo 4. Vamos a buscarlo para que no piensen para que profundicemos. Vamos a lo que está escrito. Está en el capítulo 3. ¿Qué versículo es? Espérame, te lo doy al tiro. El versículo que hablábamos de... Espérame. 17. 17, sí. ¿Del 14 en adelante? No, mire, vamos a leer solamente el 15 primero. Dice, ¿cómo dice el 15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya, nos saltamos al versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto fue después de que había venido el juicio, después de que Dios había dado la promesa de redención. Hasta ahí ambos se llamaban Adán, ¿cierto? Que en cierta forma Adán venía de tierra, hablaba, el nombre era como ser humano, como tierra, ambos se llamaban igual. Pero cuando Dios le da la promesa de redención, que iba a salir un descendiente de la mujer, que iba a golpear a Satanás en la cabeza, luego en el versículo 20, Adán le da por nombre a Eva, ¿cierto? El nombre de Eva, que quería decir vida. Porque nuevamente iban a recibir vida a través de ese descendiente, a través del que Dios iba a enviar, nuevamente iban a resucitar, nuevamente iban a tener luz, nuevamente iban a tener vida, porque hasta aquí habían quedado en tiniebla. Entonces esto habla de que ellos creyeron a la promesa de redención. Y vamos a hablar de algo más profundo aún, porque los judíos, yo escuché una vez un rabino que enseñaba esto, que pareciera que esto duró o pasó varios días, ¿cierto? Desde la caída de Adán. Pero este rabino enseñaba de que esto sucedió todo en el sexto día de la creación. La caída, cuando ellos comieron, todo pasó en el mismo día. Todo lo que fue la caída del hombre, la creación del hombre, la creación de Eva y todo sucedió en el mismo día. Y cuando ellos cayeron y fueron echados del huerto del Edén y fueron expulsados, ¿cierto?, del jardín, se oscureció. Y sabe lo que enseñaba, lo que hablaba este rabino, hablaba de que cuando se oscureció, ellos pensaron que este oscurecerse, esta tiniebla que había caído, había venido por su pecado. Había venido como resultado de que ellos comieran del árbol de la vida, o del árbol del conocimiento. Al haber sido expulsados, ellos pensaron que siempre iban a quedar en tiniebla. Pero al pasar la hora, al pasar el tiempo, se dieron cuenta que empezó a amanecer. Eso le hablaba a ellos de una esperanza, de que aunque habían pecado, tarde o temprano iba a venir nuevamente el amanecer. Y ahí se dieron cuenta que era el transcurso de un día, ¿cierto? Y que tarde o temprano volvía a amanecer. Volvemos al libro de Isaías capítulo 9. Versículo 1, versículo 2, ¿cierto? El que leía a mi papá. Entonces dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí está hablando de eso, de la promesa de redención, la promesa que el Mesías iba a traer luz, ¿cierto? La promesa iba a traer luz a los que moraban en valle de sombra y de muerte, que luz iba a resplandecer sobre ellos. Y de hecho habla esta tierra, ¿cierto?, de Galilea de los gentiles. ¿Por qué les llama Galilea de los gentiles? Porque esta era como una zona, era como una parte de Israel, pero era como una isla que estaba rodeado de muchos gentiles. Aunque el pueblo de Israel estaba en medio, estas dos tribus, Neftalí y Zabulón, estaban rodeados de gentiles.
Pero lo más tremendo es que esta palabra tuvo cumplimiento. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 16. Busquemos ahí Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 16. Vemos cómo esta profecía de Isaías, capítulo 9, tuvo cumplimiento. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén, poderoso. Entonces, cuando Jesús se aparta y es apresado Juan Bautista, Jesús va a predicar a esta región y se cumple la palabra. El pueblo que estaba en gran tiniebla, ¿por qué? Porque estaba rodeado de gentiles. Luz les resplandeció, ¿cierto? A los que moraban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay otra cita también que está en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6, hablando acerca de que la luz vendría a través del Mesías. Dice, Ahora, ¿ya? Dice Isaías 42:6, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén, ¿cierto? Aquí otra promesa mesiánica, otra promesa, ¿cierto? A través del Mesías, que sería enviado, sería puesto por que él le guardaría y le pondría por pacto al pueblo, por luz de las naciones, y que él lo llamaría en justicia y lo sostendría por su mano derecha. Isaías 49, versículo 6 también da otra promesa mesiánica. Y otro hermano que pueda buscar Isaías 60, versículo 3, y otro que busque Malaquías capítulo 4, versículo 2. 49, 6, 63 y 4, 2. De Malaquías, perdón. Cuarenta y nueve, 6. 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Poderoso, ¿cierto? El Mesías, el Redentor, el Mesías, el Cristo, el ungido, no venía solamente por las tribus de Jacob, no venía solo a rescatar a Israel, ¿sí? Ni a restaurar solamente al pueblo de Israel, sino que también Dios lo dio como luz de las naciones, lo dio por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuando habla de mi salvación, para que seas en hebreo Yeshua, ¿cierto? Como se llama nuestro Mesías. Isaías 63. amén. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Mira, del versículo 1 creo que empieza ese capítulo, del versículo 1 es hasta el 3 muy, muy hermoso y una promesa profunda o poderosa de redención. Léala del 60 del 1 al 3, papá, por favor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
y andarán naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Cierto poderoso, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces habla de que la salvación desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Génesis, desde el tiempo de Adán y Eva, no estaba destinada solamente para un pueblo. La salvación y el Mesías estaba destinado como el redentor de toda la humanidad. Por eso en el libro de Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, no habla de un pueblo, no a su pueblo, habla de a lo suyo, a lo que él creó, al hombre, ¿cierto? Y los suyos no le recibieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los hombres en sí amaban más las tinieblas que la luz. Pero más a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, poderoso. Malaquías capítulo 4, versículo 2, también habla de una promesa mesiánica acerca de la luz. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén, ¿cierto? Más a vosotros los que teméis mi nombre. Nacerá el sol, la luz, ¿cierto? Quien ilumine el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Recordamos que esa palabra alas en hebreo es zikzik y habla del manto, ¿cierto? Los bordes del manto, del talit. Lo que está diciendo aquí, está diciendo, y más a vosotros los que tenéis mi nombre, vendrá el Mesías como sol de justicia y vendrá con su manto y en su manto traerá salvación. Cuando dice salvación, nuevamente menciona el nombre del Señor, ¿cierto? El nombre de Jesús en hebreo, Yeshua traerá en su manto salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, llenos de gozo, llenos de alegría. ¿Por qué? Porque le ha resplandecido el Señor. Poderoso estaba anunciado, ¿cierto? Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? De que el Señor, el Mesías, traería luz. Y esto vemos su cumplimiento también en un hecho que ocurrió en el libro de Lucas capítulo 32. Lucas capítulo 2, versículo 32. Lucas 2, versículo 32. Lucas 2:32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Aquí pasa algo bien importante, bien hermoso, porque dice que había un hombre, si leemos del versículo 25, dice que se llamaba Simeón, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, vivía en Jerusalén. Y este hombre era piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así dice, estoy leyendo, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre Simeón estaba lleno del Espíritu, y el Señor le había hablado que no iba a morir hasta que viera al ungido, que iba a ver. Imagínese tremenda promesa, ¿cierto? Y imagínese tremendo privilegio, y guiado por el Espíritu llega al templo y ve cuando, ¿cierto?, María y José están presentando al niño, ¿cierto? Y viene el Espíritu y él suelta esta palabra, ¿cierto? Ahora puedo morir en paz, dijo, ¿cierto? Ahora puedo morir en paz, porque he visto luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Que un judío dijera eso, pensando que el Mesías venía para los gentiles, era imposible. Lo único que le revelaba a Simeón esto era que el hombre era lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y anunció eso, de que Jesús era, ¿cierto?, la salvación de Dios.
Tengo un comentario que dice: esta luz ilumina a aquellos hombres que, teniendo el entendimiento entenebrecido por su propia voluntad, porque amaron más las tinieblas que la luz, más él resplandeció sobre ellos, y no solo sobre ellos, sino que esta luz resplandeció en el interior de ellos. ¿Qué hablamos? Lo que hablábamos, que cuando recibimos al Señor, aunque hayamos estado en tinieblas, Él resplandece sobre nosotros. Esta luz que estaba en Jesús no estaba en Jesús solamente para que Él iluminara el mundo, sino que para que aquellos que lo recibieran también pudieran recibir esta luz, para que los que vinieran a Él también fueran iluminados y pudieran cambiar su vida. Eso lo vemos también en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, ¿cierto? ¿Quién es el que resplandeció en nuestros corazones? Dios. ¿A través de quién? A través de su Hijo, a través del Mesías, ¿cierto? Porque Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Nosotros que en otro tiempo morábamos en tinieblas, Él vino y resplandeció en nosotros. El que resplandeció en qué? En nuestros corazones, para iluminar nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿cierto? Él resplandeció en nosotros y dentro de nosotros iluminó nuestro corazón para que para iluminar nuestro conocimiento y pudiéramos ver a Dios en la faz de Jesucristo. Por eso dice también el apóstol Pablo que si el evangelio o la palabra está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así dice: a quien el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio está encubierto a qué? A aquellos que están en tinieblas, ¿cierto? Aquellos que voluntariamente, o aquellos que el enemigo le ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la palabra. Pero damos gracias a Dios que Él resplandeció en nosotros y en nuestro corazón lo iluminó para que nos fuera revelado Jesucristo, ¿cierto? Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay un comentario importante. Dice: Jesús es la luz del mundo. Es decir, al ignorante le anuncia sabiduría, al impuro le da santidad, a los tristes les da gozo. Además, a todos los que por la gracia soberana son atraídos a la luz y siguen su dirección. No solamente proclama estas bendiciones, sino que de hecho se las imparte, ¿cierto? No solamente nos declara estas bendiciones, sino que estas bendiciones se hacen vida en nosotros. Eso también lo podemos ver ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro. Ya habla de que Él lo recibe, ¿cierto? Al que el Padre trae, lo recibe con misericordia. Entonces, ¿cierto? A través de esta acción que Dios hace trayéndonos a su Hijo, cambia, ¿cierto? Al ignorante, como decía el sabio, al pecador en santo, y hace una transformación en nuestro corazón. Hay unos salmos que también hablan acerca de la iluminación, sobre de que la luz del Evangelio ilumina nuestras vidas, la luz de la palabra. El Salmo 119, versículo 5. Versículo 105, perdón. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Poderoso, ¿cierto? Lámpara de los pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y esta palabra y este verbo y este Jesús, ¿cierto? Era el verbo hecho hombre. La palabra hablaba, la palabra hecha hombre, ¿cierto? Y somos iluminados por Él. El Salmo también, el Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9.
porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Claro, contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cristo es la luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es luz. Esto lo vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, ¿cierto? Eso es lo que dice. Primera de Juan Capítulo 1. 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén, Dios es luz, ¿cierto? Por eso Jesús decía que también era yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, dice el versículo 6, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si estamos en luz, si estamos en él, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. Y si decimos que Dios es luz, también Jesús tiene la autoridad de ser luz, porque lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, y el verbo se hizo carne y el verbo, leámoslo, Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que el Hijo también era luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y el Hijo y el Padre uno son. Como cuando le dijo el otro día, cuando estudiábamos de eso igual, cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que le dijo Jesús, cierto? Le dijo, hace tanto que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me habéis conocido. Amén. Dice, la luz divina tiene vida en sí mismo, puesto que Jesús, que es la luz del mundo, es poseedor de la vida y da la vida eterna a todo el que cree, ¿cierto? Igual hay varios versículos, pero ya lo hemos visto y hemos hablado acerca de eso. Leíamos también en los salmos que, ¿cierto? Lámpara a nuestros pies la palabra, ¿cierto? Y también dice que el camino de los justos está rodeado de luz, lo que produce alegría para los rectos de corazón. Eso lo podemos ver en el Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, versículo 11. Luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Claro, luz está sembrada para el justo y alegría, ¿cierto? Para el corazón de los rectos, ¿cierto? Entonces, hablamos de que Jesucristo es luz, hablamos de que Dios es luz, pero también hablamos de que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿cierto?, al reino de su Hijo. ¿Y qué es lo que cuál es el objetivo de que Él fuera luz? Que esta luz también fuera impartida en nosotros. Por eso el versículo que leíamos en Segunda de Corintios, ¿cierto? Porque Él ordenó que en nuestras tinieblas resplandeciera su luz en nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para también hacernos a nosotros un canal de luz. No es que solamente Él quiera iluminarnos, no es que solamente Él quiera sacarnos de la oscuridad, no es que solamente Él quiera transformarnos, sino que cuando Él nos transforma, cuando Él nos saca, cuando Él nos cambia, es para hacernos también un canal de luz, para que nosotros también seamos luz y que también podamos proyectar. Y eso es un poco lo que Jesús enseñó ahí en el Sermón del Monte cuando estaba enseñando la palabra. Mire, leámoslo. Está en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14.
Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, 15, papá, hasta el 16. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando Jesús hablaba aquí de la bienaventuranza, también dijo esto. Lo mismo que él decía, ¿cierto? En el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Aquí en el capítulo 5 está diciendo ustedes, ¿cierto? Ustedes, mis discípulos, ustedes que reciben mi palabra, ustedes que me sirven, ustedes que son mis seguidores, ustedes que van a ser como yo, ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, ¿cierto?, asentada sobre un monte, no puede ser escondida, no se puede ocultar, ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del almud de una cama, sino que se pone en el candelero, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ésta ilumine a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es el fin? De que el Señor nos salió al encuentro y resplandeció en nuestro corazón, que también nosotros seamos luz en medio de una sociedad en tiniebla, en medio de una sociedad o en medio de un pueblo, en medio de gente que esté en oscuridad, que también nosotros podamos proyectar la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y esto pueda iluminar a aquellos que necesitan ser iluminados por el Señor. La vida en la luz está relacionada con una transformación del pecador mediante la regeneración. Lo vemos también eso en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Efesios 5, versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el mundo. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz, andad como hijos de luz. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿cierto? Andad como hijos de luz, andad como hijos de Dios. Dice en este sentido, quien está en Dios, Dios está en él por medio de Cristo. Convierte en un luminar en el mundo, resplandeciendo en las tinieblas con la luz de Dios. Eso también lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, capítulo 15. O sea, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el objetivo del Cristo, ese es el objetivo del Mesías, ¿cierto? No es solamente hacernos bien, aunque es el resultado de que estemos en Él, ¿cierto? Aunque es como la consecuencia de que Él habita en nosotros, nos hace bien, nos bendice, bendice nuestro hogar, cambia nuestra condición, cambia nuestro trabajo, bendice a nuestro hijo y bendice todo lo que está a nuestro alrededor. Pero también su voluntad es que seamos justos, de que seamos hijos sin mancha, de que proyectemos la imagen de aquel que nos llamó, de que podamos ser sus discípulos, verdaderamente sus imitadores, y que también podamos resplandecer en medio del mundo, no para que nos jactemos de que somos mejor que el mundo, no para que miremos quizá el mundo, al que está quizá en tiniebla, al que está en dificultad, como pensando que somos mejores o mayores que ellos, sino para que los miremos con misericordia y podamos ser una salida también para ellos. Como para nosotros que estamos en tinieblas, Jesús, su luz, su palabra fue una salida para nosotros. El mundo espera que nosotros nos manifestemos, porque ellos verán una salida en nosotros. Quizás nosotros seremos la única Biblia que muchos van a leer, por eso es importante poder resplandecer y poder actuar como hijos de Dios y proyectar la luz que el Señor quiere que proyectemos en medio de esta sociedad que tiene tantas tinieblas. Otro comentario dice, cuando se habla de brillar, de lucir como un luminar, como una lumbrera en un mundo de tinieblas, se está diciendo que debemos vivir a Cristo, que Él tiene que vivir en nosotros. Esto lo vemos en Gálatas 2, capítulo
Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Como diría el apóstol Pablo, ¿cierto? Gálatas 2, 20 y Filipenses 1, 21. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo en tiniebla, ahora Él vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Como dice Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? Para nosotros el vivir es Cristo y hablamos de que la vida es en sí la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Debemos andar en luz, debemos vivir en luz, debemos llenarnos de esa luz que es el Señor, llenarnos de su presencia en nosotros, para que también muchos sean bendecidos. Y el día que muramos, ¿cierto? Somos bendecidos también de que sabemos dónde vamos. Dice, solo es luminosa la vida de aquel en quien Dios se hace vida y luz. Por su presencia vivificará, ¿cierto?, al creyente. El Señor es la única y verdadera luz. Por eso el salmista decía, y con este versículo vamos a terminar, el Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿cierto? Él es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién hemos de atemorizarnos cuando se juntan los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes? Ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿cierto? Es poderoso, ¿cierto? La palabra, cuando estamos en el Señor, cuando estamos en Cristo y cuando habitamos en Él, tenemos plena seguridad de que nada y aunque se levante guerra contra nosotros, estamos confiados de que Él resplandece y nos dará la victoria. Como diría el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que esta luz pueda vivir en nosotros y que nosotros también en medio de esta generación, de este tiempo que hay tanta necesidad, tanta corrupción, donde vemos la maldad y todo lo que quizás está anunciado, hoy día lo estamos viviendo, que en medio de todo este tiempo podamos alumbrar como verdaderas lumbreras. El Señor salió a nuestro encuentro. El Señor vino a nosotros para que también nosotros fuéramos, cierto, parte de una bendición, de una salida para aquel que tiene necesidad. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. La luz de la vida vino a nosotros para que no andemos en tinieblas, sino que para que seamos luz a los gentiles, luz a aquellos que no han visto, ¿cierto?, la luz que nos resplandeció a nosotros, que esta luz pueda emanar, pueda proyectar y que podamos nosotros hoy día poner esta luz en alto para que muchos que necesitan puedan ser alcanzados también por Él. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Poderoso el tema de la luz, el tema de que Jesús es la luz anunciada, que el Redentor es la luz y que por más que el pecado, por más que la oscuridad, que por más que la caída quiera quizás separarnos, tarde o temprano amanece sobre nosotros, tarde o temprano resplandecerá su luz sobre nosotros. Como decimos, en la parte más oscura de la noche es donde más próximo está a salir el sol, a resplandecer. Aun cuando vivimos tiempos difíciles y pareciera que no hay salida, todo está oscuro, tarde o temprano el Señor resplandecerá sobre nuestras vidas. Vamos a dejar los micrófonos para que puedan compartir, ¿cierto?, los que quieran, o aportar algo o comentar algo en estos minutos que quedan. Ahí que dejo abierto el micrófono.
Estáis muteado, papá, tenéis que habilitar el micrófono. No te escucho, Ahí sí, hijo. ahí sí. Ahí sí, estáis muteado, ahora sí. Estabas tú muteado, yo estaba muteado también. Bueno, decir que un agrado haber compartido la palabra con mi hijo, con el pastor, su esposa, con Edita, que están ahí también, Felipe. Gracias por todo. Ha sido de mucha bendición, un agrado escucharte, hijo. Que Dios te bendiga y te siga dando sabiduría para que también sea luz para nosotros también. Para mí eres luz y digo siempre tú eres mi hijo y que tengo complacencia, que Dios te bendiga. Pastor, un agrado, saludos, que Dios le bendiga también. Gracias, bendiciones. Un abrazo, gracias. Un placer escuchar y bueno, como padre entiendo su sentimiento de ver a un hijo enseñando la palabra del Señor. Bueno, hay hartas cosas que nos llaman la atención de este. Probablemente muchas veces hemos predicado la luz, pero nunca habíamos profundizado tanto el origen, el contexto que se da, el tema de la lámpara que se ponía para esta fiesta, la usó Dios para hablar de la verdadera luz. Y bueno, tenemos todas las citas que nos hablan de que no es un texto al azar, sino como la Biblia viene desde Génesis hablando de esta luz, hoy día lo hemos visto reflejado en este estudio. Y hay una frase que me llamó la atención, la que hizo hermano Sergio. Probablemente la única Biblia que leerán va a ser en nuestros hechos, la gente. Y a veces nosotros no le damos importancia. Y qué importante es sabernos conducir y vivir como Cristo, porque hay mucha gente que no está leyendo a nosotros. Amen. Y eso me llamó la atención. Así que muy bendecido por la reflexión y la exegesis de este versículo. Bendiciones, hermanos. Amén, pastor, Dios lo bendiga mucho. No sé si hay alguien más que quiera compartir acerca del estudio, acerca de lo que compartamos, algo que quizás le haya quedado dando vuelta o que le haya bendecido, algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta, algo que podamos compartir. A mí siempre me llama mucho la atención que no termino nunca de conocer en totalidad su palabra. Yo creo que nunca lo vamos a lograr, porque también el Señor aclara en la Biblia que van a haber misterios que no van a ser revelados a nosotros aún, ahora, en estos tiempos. Entonces siempre me sorprendo cuando, como hoy día hablamos acerca de la luz, del tema de las profecías mesiánicas, acerca de Jesús. Porque hay muchas profecías mesiánicas, muchos versículos de la Biblia en Isaías, pero no me había percatado de la luz en las profecías mesiánicas. Sí hay con respecto a otras relaciones, al niño Jesús, a Belén, a otros temas específicos, pero no me había percatado que también habían profecías mesiánicas con respecto a la luz del mundo que iba a llegar, iba a salvar al pueblo. Así que hermoso tema, hermosa reflexión para hoy día. Amén. ¿Y qué les pareció el tema de no sé si ustedes habían escuchado, de que Adán, después de la promesa mesiánica, cambia el nombre de Eva? Porque antes los dos se llamaban Adán, pero cuando él recibe la promesa del Mesías, le pone por nombre vida. Eso igual es bonito. Hay algo igual que igual es una bendición ahí. También importante, ese era un punto muy relevante. Y bueno, yo pensé que usted se le había cambiado, pero con el argumento que nunca habíamos, al menos yo había bajado la atención, siempre como que nació con el nombre Eva, pero después de la promesa de redención, claro, y ahí cobra sentido el tema de la vida, que vida es luz. Entonces, sí. Es un muy buen argumento y gracias por revelarnos sí, poderoso. Bueno, toda la palabra, la pastora ahí tiene algo que decir, la pastora siempre tiene algo que aportar. A ver.
Mira, sabe, a mí me baja mucho la atención en esto. No sé si será, pero pensaba cuando Cristo se refleja en nosotros, realmente esa luz es efectiva. Entonces no nos sorprendamos cuando hay gente que se acerca a nosotros y dicen, no sé, veo algo especial. Antes se aludía mucho a eso, pero hoy día podemos ver que es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Así que eso para mí realmente me tocó, me movió. Así que eso. Qué tremendo, sí, es la luz de Cristo en nosotros. Por eso hay un paralelo, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero si vamos a lo que compartíamos en Mateo, ahí en el monte, el sermón del monte o la bienaventuranza, él dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, es un paralelo. Él es la luz del mundo, pero claro, él también en nosotros proyecta, su luz proyecta también una luz a aquellos que tienen necesidad. Es su luz en nosotros. Por eso Pablo dice, para mí ya no vivo yo, Cristo vive en mí, su luz vive en nosotros. Y así como él dijo, todos nosotros. Tremendo, ¿cierto? Vamos a pedirle a nuestra hermana Lisette que ponga la bendición en el estudio de hoy. Vamos a despedirnos y damos gracias a Dios por haber compartido este tiempo en su presencia. Silencio que voy a orar. Gracias. Ya, amén. Qué bueno eres, Señor, al poder, Padre, permitirnos estar, Señor, reunidos bajo tu gracia, Señor, bajo tu bondad, bajo tu amor, Señor, para poder aprender, Señor, de tu palabra, para poder, Señor, ver revelada, Señor, tu palabra a nuestras vidas, Señor, una vez más. Y te agradecemos, Señor, yo personalmente te agradezco, Señor amado, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor, y jamás dejamos de aprender, jamás dejamos de reflexionar, jamás dejamos, Señor, de que un versículo no nos enseñe, sino que has hecho, Señor, tan perfectamente puesto tu palabra, Señor, en estas páginas, Señor, para que nosotros seamos bendecidos a través de ella. Que eso, Señor, nos refleja, Señor, cuánto amor, Señor, tienes tú para con tus hijos, Señor, y para quienes alcanzan y alcanzarán salvación, para aquellos a quienes escuchan, Señor, de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra revela, porque tu palabra sana, porque tu palabra restaura, porque tu palabra, Señor, trae luz a nuestra vida. Y recordaba, Señor, en este momento, Padre, una noticia quizás, Señor, tan de poca importancia para la gente hoy en día, pero hubo un actor, un productor de teatro, el cual, Señor, con muchos problemas de alcoholismo, no encontró nada mejor que leer tu palabra y fue sanado y fue restaurado. El conocer, Señor, testimonios de esa magnitud, que quizás para el mundo es tan insignificante, pero para nosotros, Señor, es un alma, Señor, que se ha ganado para ti, y es tu palabra, Señor, la que se ha revelado a tu vida. Así también, Señor, te pedimos que tengas misericordia de los que aún no han sido, Señor, revelada su vida, tu palabra, que esta luz, Señor, que ha llegado a nuestra vida, y así como decía el hermano Sergio, muchas veces, Señor, que ni siquiera sin hablar podamos revelar tu palabra a través de nuestras vidas. Que esto sea, Señor, vida en nosotros, que podamos ser luz, que podamos, Señor, entregar tu palabra mucho más allá, Señor, de entregar un mensaje o un versículo bíblico, sino que también nosotros seamos Biblia abierta, seamos cartas abiertas para la gente, Señor, que nos conoce. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestra vida como luz. Gracias, Señor, por estas profecías. Gracias, Señor, porque tú cumples cada una de tus promesas. Tú cumples cada una, Señor, de los versículos, y tu palabra es cumplida, Señor, cada día en nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos y te agradecemos por este tiempo. Amén, amén. Amén, Jesús. Amén, que Dios le bendiga mucho, ¿cierto? Es un privilegio poder compartir y que el Señor despierte, ¿cierto? Su espíritu en nosotros para que sigamos compartiendo la palabra. Dios les bendiga mucho. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Adiós. Bendiciones. chao, mamita, Dios te bendiga. Compartido.
Bendiciones. Un placer de haber conocido, hermano José. Bendiciones. Muchas gracias. Te lo bendiga mucho. Chau, 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 chau. Niña Gorbea, ese hermoso pueblo. Sí, Dios le bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao, Chao. bendiciones, pastor. Pastora, Chao, hermanato. Manadí. Cama enfermita. Está orando ahí por la mamita, está enfermita. Oramos para que Dios la bendiga y obre sanidad en el nombre de Jesús. Ya. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Chau, 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 chau. Bendiciones a usted igual. David, recupera yo nomás, Edita. Chau, chau. Chao.